Si ven algún problema con lo del video, ahí me comentan. Este resultado del criterio de la integral fue el último que vimos ayer. Tus hipótesis son que tienes una función positiva y decreciente en el intervalo 1 con infinito. Y para esta función puedes definir, vamos a k como f de k. Entonces tomas los valores de la función para números naturales y con eso ya tendrías una sucesión. Para esa sucesión pues te puedes fijar en la serie y lo que dice el criterio es que esta serie converge si solo si la integral converge. Entonces, bueno, la idea de nuestra demostración de ayer, te fijas en f de 1 y esto pues sería A1. Aquí está f de 2, esta es la altura A2, A3 y así continúas. Entonces, bueno, aquí vamos a poner todavía el A5. Y entonces, si tomas en cuenta estos rectángulos que sobrepasan a la gráfica de la función f, pues la idea es que cada uno de estos rectángulos, bueno, el primero, por ejemplo, tiene altura A1 y base 1. Entonces su área es exactamente el valor A1. Este tiene área A2 y en general pues AN. Entonces lo que está pasando aquí es que si te fijas en la suma de todos estos, desde n igual a 1 hasta infinito, pues esto por un lado tendría que ser mayor o igual, bueno, de hecho mayor estricto porque aquí tienes pues, una parte extra para este ejemplo, porque podría pasar pues que la función no tiene que ser estrictamente decreciente, entonces que aquí se comportara de la misma forma y luego bajara. Pero entonces en general sería mayor o igual que la integral de 1 a infinito de f de x. Si es que esto existe, o sea que el límite sí es un número real. Si lo pones nada más como la suma hasta cierto número n más 1, digamos si aquí está n y n más 1, hay un rectángulo que queda por arriba y otro por debajo. El que queda por arriba es el de altura AN. O sea, aquí, para que sí se distinga más, vamos a ponerlo así. Entonces este es el de altura AN. Entonces lo que diría es que la suma desde k igual a 1 hasta n de los acá tiene que ser mayor o igual que la integral desde 1 hasta n más 1 de la función f. Y del otro lado, si ya supieras que los límites existen, o sea que puedes calcular el valor de la serie, tienes estos rectángulos que quedan por debajo de la gráfica. Entonces, si tú sumas todos estos, pues ahora el primero que sumarías es el que tiene altura A2. Sería A2 más A3 y así. Entonces, esto va a ser mayor o igual que la suma desde n igual a 2 hasta infinito de AN. Si lo ves nada más en el intervalo 1 hasta n más 1, pues ahora es la suma desde el 2, bueno, desde A2, y el último rectángulo que tienes es el de altura AN más 1, que es este de aquí abajo. Bueno, vamos a ponerlo también con azul. Este tiene altura AN más 1. Entonces tendríamos la suma, digamos, desde k igual a 2 hasta n más 1 de los acá. Entonces, esta es una desigualdad que se cumple para cualquier número natural.
Y aquí pues no importa si los límites existen, o sea, si la integral o la serie converge, porque lo estamos haciendo para una cantidad finita de términos. Pero esta igualdad es la que nos sirvió para probar el criterio. ¿De qué manera? Si tú supones que la serie converge, pues entonces este límite sí existe. Y como está sumando términos positivos, pues el límite tendría que ser como el supremo de estas sumas. Y entonces ya tendrías pues una cota para este conjunto de sumas. De hecho, es como otro resultado que pusimos, que una serie de términos no negativos converge si solo si la sucesión de sumas está acotada superiormente. Entonces, esa cota superior te sirve también para las integrales. Y de hecho nosotros pues habíamos probado para las integrales impropias algo muy similar, que para funciones no negativas la integral impropia converge si solo si el conjunto de integrales de 1 hasta a o hasta x está acotado superiormente. Entonces, si esta serie converge, pues esta integral también tiene que converger cuando tomas el límite. Y si usas esta desigualdad, pues lo que tienes es que si la integral converge, es decir, si el límite cuando n tiende a infinito de esto existe, que bueno, ya habíamos mencionado que es equivalente a tomar el límite con números naturales solamente o con reales en este caso, porque estás, bueno, en el caso de que sea una función no negativa. Entonces, si la integral impropia converge, este límite sí existe, y eso sería una cota superior para el conjunto de sumas. Entonces, la serie desde k igual a 2 converge, y le puedes agregar el primer término y también converge. Entonces, esa fue nuestra demostración de ayer. Y lo más sencillo para recordar eso, bueno, estas desigualdades, pues es a partir de la gráfica. Entonces, digamos que la integral queda atrapada entre la serie a partir de k igual a 2, que son estos rectángulos, y la serie desde k igual a 1, que son los rectángulos que quedan por arriba. Entonces, hoy lo que íbamos a hacer, bueno, a partir de aquí, pues es dar ejemplos de cómo usar este criterio. Antes de revisar esos ejemplos, ¿tienen alguna pregunta de aquí? Entonces vamos a borrar esto. Entonces, si lo vemos así, como f de x y f de k, en lugar de ponerle los índices acá, pues es muy sencillo de recordar y aplicar el criterio, porque pues tú nada más pones una función decreciente que se te ocurra, por ejemplo, lo del 1 entre x que habíamos dicho, y entonces acá pues escribirías 1 entre k. Entonces un primer ejemplo del criterio pues es que como esta integral ya sabemos que diverge, porque nos quedaría el logaritmo, bueno, el límite del logaritmo de x cuando x tiende a infinito, pues esta serie también diverge. Y bueno, fue nuestro primer ejemplo de serie divergente, bueno, segundo más bien, después de poner aquí la constante 1, pero pues decía que esta es otra manera de demostrarlo. Entonces ahora como ejemplo un poco más general, pues en lugar de 1 entre x podemos considerar 1 entre x elevado a cualquier otro exponente. Entonces la función es, la pienso definida en 1, infinito.
Entonces esta función es f de x igual a 1 entre x a la p. Vamos a borrar esto. Entonces necesito, para poder aplicar el criterio de la integral, que esta función sea positiva y decreciente en el intervalo 1, infinito. Entonces, ¿para qué valores de p esta función sí es decreciente? Bueno, Aurelio nos dice que positivos con signo de interrogación. Vamos a revisar. Bueno, este x a la p se puede ver como e a la p logaritmo de x, ¿no? Entonces, si tomamos p mayor que 0, si p es igual a 0, pues aquí ya nos queda la constante 1, y entonces esa no nos interesa mucho porque ya sabemos que la serie diverge. Entonces, si suponemos p mayor que 0, por lo pronto, entonces si tomas x menor que y, pues entonces la función logaritmo, si sabes que es creciente, tendrías que, estrictamente creciente, logaritmo de x es menor que el logaritmo de y. Entonces, al multiplicar por el número positivo p, pues esto se preserva. Tendrías que p por logaritmo de x es menor que p por logaritmo de y. Y ya finalmente, la exponencial también es creciente, estrictamente. Entonces ya te quedaría que e a la p logaritmo de x es menor que e a la p logaritmo de y. Que esto es x a la p y este es y a la p. Como tienes función exponencial, esto es mayor que 0, que estamos tomando x positivo, ¿no? Para que aquí el logaritmo se pueda aplicar. Y pues está bien porque el dominio de la función nada más es 1, infinito. En este caso. Y entonces ya finalmente, como x a la p es menor que y a la p, pues tomando recíprocos obtienes que la función es decreciente, o sea que f de y sí es menor estricto que f de x, ¿no? Entonces aquí podemos decir que esto lo vamos a tomar con p mayor que 0. Si hubiéramos tomado p menor que 0, pues aquí la desigualdad se iba a invertir. La exponencial iba a dejar pues, esa misma desigualdad invertida. Entonces nos iba a quedar que la función es creciente. Entonces aquí nos interesa para p mayor que 0. Pues lo primero que tenemos es que por nuestra definición, que tiene sentido decir porque x sí es mayor que 0, la función sí es positiva
Y ya vimos que es decreciente. Estrictamente. Entonces, F positiva y estrictamente decreciente. Y entonces, pues me puedo fijar en cualquier serie de este tipo, uno entre n a la p o entre k a la p, viendo qué pasa con la integral impropia. Entonces, vamos a calcular esa integral. Entonces, la integral de 1 a infinito de esta función de x. Entonces, bueno, separo el caso de cuando p es igual a 1, porque ahí ya sé que es logaritmo. Entonces, esta función, bueno, su integral, sé que es el límite, vamos a ponerle cuando a tiende a infinito, del logaritmo de a. Entonces, esta integral, pues ya sé que diverge a infinito. Entonces, el caso que me interesa es ahora para p distinto de 1. Entonces, si p es diferente de 1, tenemos que esta integral de 1 a infinito, bueno, tras es límite cuando a tiende a infinito, de la integral de 1 a a, de x a la menos p. Y entonces esto nos queda como límite cuando a tiende a infinito, de x a la menos p más 1, entre esto mismo, evaluado en 1 y a. Entonces esto es vamos a ponerlo como, esta es una constante, es 1 entre 1 menos p, que multiplica a, bueno, si evalúo en a, esto lo vamos a poner en el denominador, 1 entre a, y pues cambiaría los signos, o sea, la p menos 1, menos, cuando evalúo en 1 me queda 1. Entonces este es el límite al que llego. Nada más pues hay que ver qué pasa con el a a la p menos 1. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, comentario? Bueno, vamos a terminar de calcular nada más esta parte, que es la que tiene A. Entonces, bueno, ahí podemos distinguir dos casos. Si tú tomas P mayor que 1, o sea que este exponente se vuelve positivo, pues el límite cuando a tiende a infinito te va a quedar, bueno, que esto se ve infinito, o sea, el cociente a 0, vamos a escribir eso. Entonces, si P es mayor que 1,
Entonces el límite cuando a tiende a infinito de 1 entre a a la p menos 1, pues igual una manera sencilla de ver esto es que lo expreses como exponencial, ¿no? Que sería e a la p menos 1 por logaritmo de a. Y entonces ya sé que cuando a tiene infinito, logaritmo de a también. Si estoy en el caso de que p sea mayor que 1, pues esto va a resultar positivo. Entonces el límite del exponente sigue siendo infinito. La exponencial igual, o sea, me quedaría 1 entre algo que tiende a infinito. Pues este límite se vuelve 0. Y entonces, ¿cuál es mi conclusión? Pues que como este límite es 0, el límite de todo lo que está aquí adentro es 1 entre 1 menos p por menos 1. Entonces aquí tengo que la integral de 1 infinito de 1 entre x a la p. Bueno, como voy a multiplicar por menos 1, pues le voy a cambiar el signo aquí abajo. Queda 1 entre p menos 1. Entonces, ese es el valor de la integral impropia para cualquier número p mayor que 1. Y bueno, ya por último, aquí arriba podemos escribir que si p está entre 0 y 1, pues entonces este exponente ahora va a cambiar de signo. O sea que es p menos 1. Ahora va a ser menor que 0. Y entonces el límite cuando a tiende a infinito de 1 entre a la p menos 1. Pues de aquí, bueno, vamos a escribirlo. Pues de ahí se puede ver. Dejamos 1 entre e a la p menos 1 por logaritmo de a. Y entonces lo que va a pasar aquí es que cuando a tiende a infinito, logaritmo de a también. Pero ahora como vas a multiplicar por un número que es menor que 0, todo el exponente tiende a menos infinito. Y el límite del exponencial, cuando esto tiende a menos infinito, es 0. 0, pero acercándote por valores positivos. Entonces este límite va a ser infinito. Entonces lo que tenemos aquí es que la integral diverge si p es menor que 1. Y de hecho aquí, bueno, para nuestros fines de la serie, ya dijimos que necesitamos que p sea positivo para que la función sea decreciente. Pero en el cálculo de la integral, pues aquí podría dejar nada más así, p menor que 1, porque esta integral pues la calculo de la misma manera, aunque p sea positivo o negativo. Y en el límite, pues seguiría aplicando lo mismo, de que este resultado es negativo y la integral diverge. Y bueno, si lo juntamos con lo que ya sabemos de cuando p es igual a 1, que ahí también diverge, porque dijimos que es el límite del logaritmo, pues entonces la conclusión es esta integral de 1 entre x a la p converge si solo si p es mayor que 1.
Entonces, bueno, si no hay preguntas del cálculo de esta integral, vamos a poner la conclusión que nos da el criterio de la integral. Bueno, esto es lo del logaritmo nada más. Entonces, por el criterio de la integral, la serie uno entre n a la p converge si el exponente p es mayor que 1 y diverge, no tenemos el exponente. Lo que tenemos hasta ahora es que diverge para t menor o igual a 1 y mayor que 0, con lo del criterio. Pero, por ejemplo, para p igual a 0 también sabemos que diverge porque eso sería la suma de la constante 1. Y luego, pues, habría que ver qué pasa con los negativos, pero pues ahí también nuestra conclusión, si estudiamos esos casos, va a ser que solamente va a converger para p mayor que 1. Entonces, por lo pronto, con el criterio de la integral, esta es nuestra, lo que podemos decir de estas series. Y bueno, nada más como dato, ya que estamos estudiando estas series como de potencias de números, bueno, recíprocos de potencias, de números naturales. Si nos fijamos, por ejemplo, en n cuadrada, pues ya sé que esta serie converge. Y bueno, el dato es que converge a pi cuadrada sobre 6. Entonces aquí, bueno, algo bonito de las series que yo veo, pues es que hay muchas que solamente involucran números naturales y sus recíprocos potencias enteras, factoriales, y en muchas de ellas el resultado de esta serie pues resulta algo que tiene que ver con pi, con e, o con pues, números trascendentes que son bastante conocidos. Entonces, ayer les decía que varios resultados de donde los vamos a poder obtener, pues es a partir de los polinomios de Taylor, que ahora pues los vamos a estudiar como series de Taylor. Entonces, este nada más por lo pronto es un dato. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a estudiar series que no tengan solamente términos no negativos. Entonces, si yo ya estudié un poco de qué es lo que pasa con la convergencia de series con términos no negativos, pues podría preguntarme sobre series con términos no positivos, ¿no? Es decir,
que si n siempre es menor o igual a 0, ¿cómo puedo utilizar en este caso los resultados que ya conozco para series de términos no negativos? Si quiero estudiar la convergencia de esta serie de AN, pero con AN menor o igual que 0. Los resultados anteriores me sirven, o sea, me dan información de esta serie. ¿O qué es lo que hago? ¿Fijarme en cada teorema y ver cómo lo adapto ahora para no negativos? Porque, por ejemplo, ahí mi primer criterio sería que esa serie de los ANs no positivos converge si, solo si, la sucesión de sumas ahora está acotada inferiormente. Y podría inventarme pues un criterio de la integral ahora para una función que sea creciente y no positiva, ¿no? Y entonces para cada resultado como que podría ver cuál es su análogo, pero pues no tiene mucho caso porque más bien lo que haría es fijarme en podemos considerar la serie pues de sus términos con signo contrario. Entonces si aquí tomo la serie de los menos AN, pues de esta ya tengo mucha información con todos los resultados anteriores. Entonces lo único que necesito es recordar que las constantes sí las puedo sacar. O sea que esta suma la podemos ver como menos la suma de los menos AN. Entonces, como estas dos series solamente difieren en una constante que es distinta de 0, o sea, la constante menos 1, pues yo ya tengo un resultado que me dice que esta converge si solo si esta converge, y en caso de que converjan, pues están relacionadas de esta manera. Entonces, con términos no positivos, pues no necesito revisar otras cosas de la teoría, sino solamente utilizar este resultado. Entonces, las series que nos van a interesar ahora, pues son las que tienen tanto términos positivos como negativos. Entonces, vamos a poner una definición. Vamos a decir que una serie de términos acá, desde k igual a 1 hasta infinito, es absolutamente convergente
si la serie de términos con valor absoluto converge. Entonces, esta definición pues ya relaciona las nuevas series que vamos a estudiar con términos positivos y negativos, con unas que ya conocemos un poco más. Entonces, antes de poner un primer resultado de estas series absolutamente convergentes, voy a escribir un criterio más que es sencillo, pero vamos a utilizar en la siguiente prueba. Es el criterio de Cauchy para la convergencia de series. Entonces, lo que dice este criterio es que una serie en términos acá, que aquí no estamos suponiendo nada de los signos de cada término, es una serie general, converge si y solo si el límite cuando n y m tienden a infinito de bueno, vamos a poner un término más. Dice an más 1 más an más 2 hasta am es igual a 0. Pues bueno, aquí estás suponiendo, para que esto tenga, sea una suma no vacía, o sea, tenga sentido, que n es menor o igual que ¿esto qué significa? Bueno, que para verificar que una serie converge, tú tienes todos los términos de la serie desde A1. Entonces, lo que te dice el criterio es que tiene que haber un número natural a partir del cual, cuando tú sumas una cantidad finita de términos, o sea, a partir de cierto an más 1, hasta un término am, no importa qué cantidad sean estos, pues estas sumas tienden a 0. Entonces se van haciendo pequeñas sin importar su longitud. Eso con epsilon y delta, bueno, no, delta no, con epsilon y n, como lo podemos escribir es existe, bueno, para cada epsilon mayor que 0, existe un número natural n, tal que si n y m son mayores o iguales a n, pero bueno, aquí aparte está suponiendo que vamos a ponerle menor estricto. Si n y m son mayores o iguales a n mayúscula, n es menor que m, entonces pues esta suma menos el límite que es 0, o sea, la suma nada más, es menor que f. Entonces es lo que les decía, que a partir de cierto número n, pues esto lo vas haciendo cada vez más pequeño. Entonces si eso pasa, la serie converge. Y bueno, es equivalente, o sea, si solo sí.
Entonces, este criterio en la práctica, pues no es muy útil, porque imagínate, tienes ahí, por ejemplo, los factoriales, ¿no? 1 entre k factorial. Y entonces tendrías que verificar que si tú sumas 1 entre n más 1 factorial, más 1 entre n más 2 factorial, hasta cierto 1 entre n factorial, toda esa suma sí la puedes ir haciendo pequeña. Y entonces como que suena más complicado, bueno, mucho más complicado que lo que hicimos con la prueba del cociente, que nada más nos quedó un límite de 1 entre n más 1. Entonces, en la práctica, ya para series concretas, pues no es útil el criterio, pero en la teoría, para algunas demostraciones, sí nos va a servir bastante. Bueno, ¿y alguien me puede decir cómo se demuestra este criterio? ¿Qué se les ocurre hacer? Sí, es el criterio de Cauchy. Pues esto no es otra cosa más que enunciar como nuestra definición de sucesión de Cauchy. Bueno, que ya sabemos que para sucesiones de números reales es equivalente que la sucesión converja y que la sucesión sea de Cauchy, ¿no? Entonces, esa equivalencia que ya sabemos para sucesiones en el caso de R, pues es la que bueno, que tiene como corolario este criterio. Entonces vamos a iniciar aquí primero nuestra demostración de este criterio. Yo ya sé que la serie converge bueno, Sn hay que recordar que para nosotros es la suma de los primeros n términos de la sucesión. O sea, Sn igual a esta suma para cada n en los naturales. Y entonces, por definición, esta serie converge la serie de los términos acá sí, solo sí la sucesión de sumas parciales converge. O sea, Sn. Y entonces aquí que ya estoy hablando de una sucesión, pues es donde me puedo pasar a que esta sucesión converge sí, solo sí, Sn es de Cauchy. Entonces esta pues es equivalencia para sucesiones, ¿no?, de números reales. Y entonces, si esta sucesión es de Cauchy, mi definición me dice que bueno, esto pasa así, solo sí, para cada épsilon mayor que 0, existe en los naturales tal que si n y m son mayores o iguales que este índice, entonces Sn menos Sm es menor que épsilon. Pero ¿quién es esta diferencia? Bueno, ahí es donde, si yo supongo
que un número m, bueno, que el m es mayor que n. Si son iguales, pues ya sé que aquí me da 0. Entonces, si m es mayor que n, pues entonces cuando yo resto Sn menos Sm, pues esto sería el valor absoluto ¿de quién? Pues Sn es sumar todos los términos hasta el enésimo, Sn hasta el n, y entonces lo que me va a quedar son estos términos exactamente. O sea, a partir del n más 1 hasta el n. Y entonces ya estaría diciendo que esto pues, es menor que epsilon, que es a lo que quería llegar, digamos, para la ida. Pero pues para el regreso, si yo supongo que este límite es 0, ya sé que pasaría esto de aquí, y eso se convertiría pues en una diferencia entre dos sumas, entre la suma Sm y la suma Sn. Entonces aquí en realidad, pues, como es valor absoluto, pues tú puedes suponer, sin pérdida de generalidad, que uno es mayor que el otro. Decía, si son iguales, pues ya es 0 lo que queda aquí. Entonces este criterio de Cauchy lo que nos está diciendo, pues es solamente como la traducción de esta equivalencia para el caso de la sucesión de sumas parciales. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, esto lo vamos a usar en un momento. Me dice que puedo sumar términos consecutivos a partir de cierto índice y sin importar la cantidad, o sea, la lejanía entre la n y la m, esta suma siempre va a ser menor que epsilon, bueno, para la epsilon que yo quiera, eligiendo apropiadamente esta n. Y bueno, tiene sentido, porque si tú quieres que esta suma completa hasta infinito se vaya aproximando a cierto número real, pues lo que va sumando más adelante debería hacerse cada vez más pequeño. Entonces vamos a enunciar el siguiente resultado sobre series aquí arriba, para que nos quede espacio. A ver si esto sirve. Sí. Entonces lo que dice este teorema es que primero toda serie convergente, perdón, toda serie absolutamente convergente va a ser convergente. Es decir, si tengo una serie, le pongo valores absolutos y esa nueva serie converge, entonces la original también. Bueno, además de esto,
una serie es absolutamente convergente sí, solo sí. Vamos a ponerle su serie. De términos positivos. Y su serie de términos negativos. Convergen. ¿Qué significa esto de la serie de términos positivos y serie de términos negativos? Pues tú tienes la serie original en términos acá, entonces te fijas nada más en los positivos y esos son los que vas a sumar, o los negativos y esos los sumas. Te podría pasar que solamente tengas una cantidad finita de alguno de los dos, ¿no? O ambos, por ejemplo, si casi todos los términos son cero y nada más una cantidad finita es positiva y otra cantidad finita de términos es negativa. Pero entonces, si esas dos series por separado, aunque sean finitas, convergen, eso es equivalente a que la serie converja absolutamente. Entonces, en la demostración, pues vamos a poner formalmente cómo se define estas dos series. Pero bueno, es muy sencillo. O sea, si quieres ya tener una infinidad, para la de positivos dices, si A es positivo, lo dejo así. Si es negativo, lo convierto en cero, porque es algo que no voy a sumar. Y lo mismo para la otra. Entonces, en un momento escribimos eso, pero antes hay que probar el enunciado de aquí arriba. Entonces vamos a suponer que tienes una serie absolutamente convergente. Pongamos que suma de acá es absolutamente convergente. Entonces, por definición, eso lo que significa es que la serie de valor absoluto de acá converge. Y entonces aquí es donde voy a aplicar lo del criterio de Cauchy que habíamos escrito antes. Esto lo que significa es que el límite cuando n y m tienden a cero, tienden a infinito, perdón, y aquí pusimos n menor que m, entonces a n más 1 hasta a m es igual a 0, pero como esto se lo estoy aplicando a la sucesión de valor absoluto de acá, pues aquí sería valor absoluto en cada término. Entonces, yo sé que este límite es 0 cuando n y m tienden a infinito. Bueno, pero aquí como tienes valores absolutos, pues puedes aplicar desigualdad del triángulo. Y entonces lo que tendrías es que valor absoluto de esta suma pues es menor o igual que la suma de los valores absolutos.
Y entonces, si estas sumas ya sé que tienden a 0, pues esto que es menor, mayor, ¿pero qué? Menor o igual, también tiene que tender a 0. Y eso, bueno, por el regreso del criterio de Cauchy, lo que me diría es que la serie de términos AK sin valor absoluto converge. Bueno, de esta conclusión no sé si haya quedado alguna duda, pero a ver, por si acaso. Esto lo puedes ver de dos formas. Si te regresas a la definición con epsilon, bueno, que este límite sea 0, ¿qué significa? Pues que para toda epsilon mayor que 0 existe número natural n mayúscula, tal que para n y m mayores o iguales que ese número, con n menor que m, este número menos 0 en valor absoluto es menor que epsilon. Tendrías esta desigualdad a partir de cierto índice. Bueno, estos valores absolutos pues se pueden quitar porque esto ya es suma de valores absolutos, o sea, es mayor o igual a 0. Pero lo que tienes es que pues esta suma es mayor o igual que el valor absoluto de la suma. O sea, esto sigue siendo menor que epsilon. ¿A partir de qué número? Pues del mismo índice te sirve. Y entonces ya estarías diciendo que esto que está aquí adentro sí converge a 0. Este lo podemos quitar. Entonces ya por el criterio de Cauchy te regresas a que la serie de AK sin valor absoluto también converge. Entonces hasta ahora lo que tenemos probado es que absolutamente convergente implica convergente. ¿Hay preguntas antes de borrar esta parte de la demostración y ver la segunda? Entonces aquí no fue necesario todavía definirlo en la serie de términos positivos y negativos. Lo que vamos a hacer ahora entonces definamos para cada número natural vamos a ponerle a n más. Si esta sucesión de términos positivos va a ser a n si a n es mayor o igual a 0 y 0 en otro caso, o sea, si a n es negativo. Entonces, cuando tomas la suma, esa es la serie de términos positivos. Entonces, de manera análoga, defines a n menos. Entonces, aquí le ponemos 0, si a n es mayor o igual a 0, y a n si a n es menor que 0.
Entonces aquí ya tienes las dos series de términos positivos y negativos que quieres relacionar con la convergencia absoluta. Y lo primero que podemos notar muy fácilmente, pues es que AN más sumado con AN menos te da la sucesión original. Entonces, AN es igual a AN más AN menos. Pero también puedo obtener cada uno de estos a partir de la sucesión AN. Entonces, este es como la igualdad más evidente. AN más, ¿cómo lo puedo obtener a partir de AN? Pues puedo sumar AN con su valor absoluto y dividirlo entre 2. Bueno, vamos a ponerlo todo con una sola división. Sí, porque si AN es mayor o igual a 0, pues el valor absoluto coincide, entonces aquí te quedaría 2AN entre 2. Entonces, para AN mayor o igual a 0, llegas a que este resultado sí es AN. Si AN es negativo, este valor absoluto cambia de signo, entonces aquí te queda 0, que es lo que dice la definición. Entonces, esto en cualquier caso sí es AN más. Y ahora me pueden decir qué es lo que pongo para obtener AN menos. Yo los espero a que me digan. Dicen que AN menos valor absoluto de AN. Es igual, bueno, a ver, aquí podemos revisar. Si AN es mayor o igual a 0, pues estos se van a anular y te queda 0. Si es negativo, este cambia de signo y entonces se va a volver con el otro menos 2 veces AN entre 2 es AN. Entonces ya tenemos las tres ecuaciones para relacionar estas nuevas series con la original. Y entonces, a partir de las ecuaciones, vamos a ponerle aquí. No sé por qué siempre los dejo destapados. En la clase pasa lo mismo. A ver si este pinta. Así. Este es 1, 2 y 3. Entonces, para la ida, supongo que la serie es absolutamente convergente. Entonces, bueno, eso lo que significa es que la serie con valor absoluto converge. Pero entonces lo que probé primero es que si la serie es absolutamente convergente, entonces es convergente. Entonces ya sé que estas dos series convergen
y por lo tanto su suma y su diferencia también converge, multiplicado por una constante que es un medio, también sigue convergiendo. Entonces, como consecuencia de 2 y 3, tendría que la serie de AN más y AN menos converge. Y bueno, el regreso es, si yo supongo que AN más y AN menos convergen, o sea, la serie de términos positivos y negativos, pues uso la ecuación 1 para llegar a que la suma de estas, que es AN, también converge. Aunque bueno, aquí lo que yo quiero es poner en realidad valor absoluto de AN, ¿no? Entonces aquí, en esta ecuación todavía no la uso, pero si quiero poner valor absoluto de AN, ¿qué tendría que cambiar? Pues bastaría con que aquí le pongamos signo menos. Que igual podemos verificar los casos, o de estas que ya usamos. Si tú restas AN más menos AN menos, se cancela el AN, te queda valor absoluto dos veces, entre 2 es valor absoluto. Y luego puedes verificar aquí los dos casos, ¿no? Si el término AN es mayor o igual a 0, pues estás en el primer caso de ambas y te queda AN menos 0. Si el término AN es negativo, pues sería 0 menos AN. Y eso pues te quedaría menos AN, que coincide con el valor absoluto. Entonces ahora sí, ya usando esta ecuación, lo que pondría es que... Y la suma, bueno, aquí ya no vamos a poner los índices porque no va a alcanzar el espacio. Si la suma de AN más y AN menos convergen, deducimos de 1 que la serie con valores absolutos converge, es decir, es absolutamente convergente nuestra serie AN. Entonces con eso tenemos ahora sí ya la prueba del teorema completo. Bueno, supongo que no hay preguntas de esto. Entonces vamos a quitar una parte de nuestra demostración. Entonces con este resultado pues ya tenemos muchos ejemplos más de series convergentes. Porque, bueno, la primera parte dice, si la serie es absolutamente convergente, entonces también converge. ¿Cómo podemos usar eso? Pues, por ejemplo, nosotros sabemos que 1 entre n cuadrada
converge. Que esto aplicaría pues para cualquier serie de términos positivos que sí sepamos que converjan. Entonces con esta pues ya puedes construir muchas series que también convergen. Por ejemplo, si alternas los signos, tú pones 1 menos 1 medio más 1 tercio menos 1 cuarto. Al fin, pónselo con cuadrados. 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y así. O si pones, no sé, un signo negativo y luego dos positivos, o la combinación de signos que a ti se te ocurra. Pues también esto va a converger. ¿Por qué razón? Pues porque son series absolutamente convergentes, es decir, cuando tú pones el valor absoluto, ya sabes que cada una de estas se transforma en la de aquí arriba. Entonces, como son series absolutamente convergentes, también son convergentes. Y si esto aplica, pues en general, cualquier serie que tú tomes convergente de términos positivos, pues te genera ya una infinidad de otras series que también convergen, eligiendo para cada término el signo que tú quieras. Y bueno, la que había puesto al inicio y que borré, que era sin los exponentes, pues esa ya no aplica, ¿no? Bueno, de estos 4 plomos alguno tiene que salir. Si no, pues abrimos uno nuevo. Este no sirve. Sí. Dejamos los otros dos. Entonces decía que esta serie que había puesto no puedo aplicarla como las anteriores porque pues, no es absolutamente convergente. Lo que me queda al tomar valor absoluto es la serie armónica, que ya sabemos que diverge. Bueno, pero esta serie sí va a converger por otro criterio, que es el que vamos a revisar a continuación. Este teorema nos habla justo de series que son de este tipo, o sea, alternadas, los signos. Entonces, las hipótesis son tienes una sucesión decreciente de términos no negativos. Y la otra condición es que el límite de estos términos sea cero. O sea, el límite de la asociación a n es cero. Entonces, la serie es n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n más 1 por an converge.
Por ejemplo, esta serie, pues, es una de este tipo. Los términos, sin considerar el signo, pues forman una sucesión decreciente y que converge a cero. Entonces, cuando tomas la serie alternada de los signos, esta serie converge. Bueno, si lo relacionamos con los polinomios de Taylor otra vez, pues hay que recordar que hay muchos polinomios donde aparecía un exponente de este tipo, o sea que los signos iban alternándose. Entonces, después de probar el teorema, podemos revisar ejemplos de polinomios que ahora van a ser series de Taylor que se convierten en cosas de este tipo y donde puedo calcular su límite porque ya sé que eso sí converge. Entonces vamos a intentar hacer la demostración de esto. Antes de comenzar la prueba, lo que debemos tener presente es este resultado, que bueno, ya se usó hace poco, solamente es de ínfimos y supremos. Se supone que tienes dos conjuntos de números reales, son distintos del vacío, y para cualquier A y B, A en A y B en B, sabes que A es menor o igual que B. Y entonces la conclusión de esto es que el supremo de A es menor o igual que el ínfimo de B. Entonces por aquí ahorita que nos fijemos en los términos de esta serie, va a aparecer algo así, o sea que tenemos como un conjunto por acá, A, otro B, y siempre se comparan en esta forma, que cualquier elemento de A es menor o igual que B. Entonces el supremo de A que existe porque A va a estar acotado por cualquier elemento de B es menor o igual que el ínfimo de B, que existe por una razón similar. Entonces esto, bueno, ya lo hemos usado antes. No está de más recordarlo para ahorita que aparezca en la demostración. Entonces vamos a intentar hacerla, a ver si nos da tiempo, espero que sí. Entonces para la demostración tenemos que probar tres cosas sobre esta serie. Una es que, bueno, para que se entiendan más las ideas de la demostración, pues convendría que esta serie la escribamos con sus primeros términos, que es, para n igual a 1, me queda aquí exponente 2, o sea, es positivo. Tendría A1 menos A2 más A3 menos A4, y bueno, voy a escribir hasta el A6. Entonces, esta es la serie con la que quiero trabajar y que, para demostrar que converge. Entonces, lo primero es que, si tú te fijas en S1, que nada más es A1, y lo comparas con S3, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, hay que recordar que todos los AN son mayores o iguales a 0. O sea, aquí le estás restando algo y luego digamos que lo compensas sumándole, pero algo más pequeño. Entonces, esta suma de menos A2 más A3 se vuelve un número menor o igual a 0. Entonces, S3 va a ser más pequeño.
Y pues con ese 5 va a pasar lo mismo. Aquí le estás restando algo, pero lo que le sumas es menor o igual. Entonces, para los impares vas a tener algo de este tipo. Ahora, ¿qué pasa con los pares? Si tú te fijas en ese 2, que es la suma hasta aquí, y la comparas con ese 4, pues ahora le estás sumando a 3 y le restas a 4, que es menor o igual, entonces este resultado es mayor o igual a 0. Entonces quiere decir que para los pares, ahora lo que vas a ir obteniendo es una sucesión creciente. Entonces estos dos puntos son más o menos evidentes, que de todas maneras ahorita hacemos una pequeña demostración con lo mismo que acabamos de decir. Y el punto importante aquí es que si tomas un número par y otro impar, entonces, bueno, según lo que me quedó aquí, lo que quiero ver es que, bueno, para los pares, tengo S2, S4, S6, va creciendo. Para los impares va al revés. Y entonces quiero ver que cualquier número par, su suma SK es menor o igual que SL, donde L es impar. Y entonces aquí es donde ya tendría como mis dos conjuntos que estoy buscando de este tipo. Vamos a borrar esto de lema. Para primero intentar demostrar estos tres puntos. Entonces el 1 y 2 deberían ser muy sencillos. ¿Cómo puedo probar uno? Bueno, vamos a fijarnos en S2n-1, donde n es un número natural. Entonces, para obtener el S2n+1, que sería el siguiente, pues me falta sumarle el término par, pero yo sé que los pares se restan, entonces aquí sería menos A2n más A2n+1. Entonces, con esta operación obtengo S2n. S2n+1. Y ahora nada más pues bastaría con que me fije en este signo. Entonces, tengo esta ecuación, pero pues yo sé que A2n es mayor o igual a A2n+1. Y entonces aquí lo que tenemos es que 0 es mayor o igual que menos A2n más A2n+1. O sea, lo que decía de que este término pues se termina quedando como menor o igual a 0. Y con eso ya podemos concluir, como aquí le está sumando un término menor o igual a 0, S2n-1 va a ser mayor o igual que S2n+1. Entonces algo similar pues va a pasar con el caso 2, ¿no? Y podremos decir nada más que es análogo, pero pues vamos a poner ahí una cuenta. S2n, pues ahora hay que sumarle el 2n+1, porque los impares van con signo positivo. Le restamos a 2n+2, y con eso lo que estamos obteniendo es ese 2n+2. Y entonces en este caso, pues sé que A2n+1 es mayor o igual que el siguiente. Y cuando hago esta operación, me lo paso restando.
me queda que ahora este término es no negativo. Entonces, como le estoy sumando algo mayor o igual a 0, pues mi conclusión es que S2n tiene que ser menor o igual a S2n más 2. Entonces, con eso, pues ya quedaría probado el punto 1 y 2. En un momento vamos a borrar esta mini prueba de 1 y 2 para hacer la de 3. Que es como la que no parece tan evidente. Voy a quitar primero este punto de aquí. Entonces, para la prueba de 3, primero podemos comparar índices consecutivos. O sea, si yo me fijo en S2n y S2n-1, pues yo sé que S2n-1, el término par lo tengo que restar. Entonces estoy restando algo mayor o igual a 0. Querría decir que este término S2n es menor o igual que S2n-1. De hecho, esta es la resta. Entonces ya tengo que pasar esto al menos para términos consecutivos. Bueno, pero por ejemplo, si esto fuera S30 y S29, pues ya con esto puedo comparar todos los anteriores. Porque por las condiciones de 1 y 2 sé que S2 hasta S28 sí están de este lado y de S1 a S27 quedan del lado derecho. Entonces esa es como la idea del caso general. Lo único que tenemos que hacer es, pues ahora sí tomar K par y L impar. Y esto pasa para cada n en los naturales. Entonces tomamos K par y L impar. Entonces bastaría con que tú tomes un índice tal que estos números ya sobrepasen tanto acá como a L. Entonces tomemos n en los naturales. Tal que, bueno, el par es K, entonces K menor o igual que 2n y L menor o igual que 2n menos 1. Y entonces ya aplicando el punto 1, lo que sabes es que como K es par, ese K es menor o igual que ese 2n. Entonces esto es por el punto 1. De aquí ya tenías comparado con ese 2n menos 1. Y para los impares, la sucesión es decreciente. Entonces lo que sabes es que ese 2n menos 1 es menor o igual que Cl. Y ya con eso tienes tu conclusión. Sl es mayor o igual que Ck. Entonces ya tenemos probados los 3 puntos. Y con eso ya casi acabamos la demostración. Entonces aquí pareciera que va a ser una
prueba como más laboriosa, porque aparte hasta el teorema tiene nombre, pero pues más bien el nombre del teorema pues es por lo ingenioso de la demostración. Entonces ahorita vamos a continuar, ya que tenemos estos 3 puntos. Desde nuestro dibujo voy a quitar estos de aquí. Y entonces ya sé que de un lado tengo todos los pares, del otro lado todos los impares, y aparte pues se van comportando de esta forma. Entonces mis 3 puntos los voy a dejar ahí. Lo que sigue de la demostración, pues otra vez vamos a escribirlo en la parte de abajo. Bueno, mejor estos los copio aquí arriba. Para tener un poco más de espacio. Entonces 1. Esta condición. 2 es que con los pares esta sucesión de sumas es creciente. Y el 3 dice K par y L impar implica que SK, o sea, el término par, menor o igual que SL. Y el resumen de estas 3 cosas es la recta que habíamos puesto. Aquí ponemos S2, S4, S6, aquí S1. Y entonces desde el principio si ibas viendo lo de la serie, que también se la vamos a dejar por acá. A1 menos A2 más A3. Ahí está. Tal vez sí te podías haber imaginado pues, que el comportamiento iba a ser de este estilo. O sea, dices, empiezo con un término positivo, le resto A2, después le sumo A3, que ya es más pequeño que A2, entonces tal vez ya no llega hasta acá, ¿no? Cuando es menor o igual, pues solamente si son iguales regresaría a S1, si no, pues me quedo más atrás, resto algo que también se va haciendo más pequeño, y así voy alternando, y entonces de toda esta suma debería como irme acercando a cierto número, ¿no? Que es el valor de la serie. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a llamar alfa y beta al supremo de las S pares y al ínfimo de las S impares. Entonces, sean alfa igual a supremo de los S2Ns y beta igual al ínfimo de S2N menos 1. Entonces, por aquí digamos que está alfa y en alguna parte beta. Entonces, lo que sabemos por este punto 3 es que alfa es menor o igual que beta, por lo que dijimos de cómo se comparan los conjuntos. Y la otra cosa que sabemos es que, pues esta sucesión de S2N es una sucesión creciente. Bueno, y lo de supremo, pues es porque ya sabíamos que está acotada por todos los términos de la otra sucesión. Y entonces, sucesión creciente y acotada converge. Y sabemos además que converge a su supremo. Es como
S2N es creciente. Acotada superiormente. S2N converge a alfa. Y bueno, similarmente, la sucesión de términos impares converge a beta. Hay que recordar que lo que queremos es probar que la serie completa converge. Y eso es ver que, aquí es ese, eso es ver que la sucesión Sn, o sea, no de pares ni impares, sino la sucesión completa, converge a cierto número. Entonces, lo único que basta probar es que alfa es igual a beta, y con eso pues ya tendrías que la sucesión completa converge al mismo número. Y ese sería el valor de la serie. Bueno, de la suma de la serie. Entonces falta verificar. Para concluir que Cn converge. Bueno, ¿y cómo podemos ver eso? Pues yo ya sé que de este lado tengo al S2N y aquí está el S2N menos 1. ¿No? Y estos términos sí tienen que ir acercándose, ¿no? Porque pues la diferencia entre los dos solamente es el término A2N, que se lo estoy restando. Bueno, si pensamos en algo ya que nos quede positivo, pues le podemos poner S2N más 1. El asunto es que la diferencia entre estos dos nada más es un término. Y estos términos sí sé que convergen a cero. Entonces ya para terminar, lo único que vamos a hacer es lo que sabemos es que dice S2N pues es menor o igual que su supremo, que es alfa. Este dijimos que es menor o igual a beta, que a su vez es menor o igual que S2N menos 1 o más 1, cualquier impar. Esto pasa para cada en los naturales. Y entonces de aquí, bueno, beta menos alfa sí sé que es positivo, bueno, mayor o igual a 0, beta menos alfa. Y además este beta menos alfa es menor o igual que S2N más 1 menos S2N, o sea, la diferencia de los extremos. Pero si yo resto estos dos, S2N más 1 menos S2N, nada más me queda el término A2N más 1. Esto pasa para cualquier número natural. Y entonces, pues este de aquí dijimos, sí sé que tiende a 0. Entonces, tomando límite, lo que me queda es que beta menos alfa es 0.
Es decir, alfa es igual a beta. Y con eso pues ya terminamos porque pues eso significa que, vamos a ponerlo por acá, que la sucesión completa sí converge a una alfa que es igual a beta. Y entonces, la suma de los A es menos 1 a la n más 1 por an. Su límite pues es alfa igual a beta. Entonces sí nos estamos acercando a un número real cuando hacemos estas operaciones alternadas. ¿Hay alguna pregunta, comentario? Bueno, mañana vamos a ver algunos ejemplos ahora aplicando este nuevo teorema de convergencia de una serie. Entonces ya nos diría, sea que la sucesión que había puesto de 1 menos 1/2 más 1/3 menos 1/4 converge. Y aparte de esa serie, también sé a dónde converge. Entonces eso es lo último que vamos a escribir hoy. Ya mañana vemos otros ejemplos. Esta serie converge a logaritmo de 2. Y bueno, ¿de dónde sale eso? Nosotros teníamos el polinomio de Taylor para la función logaritmo de x más 1 como x